Durante años pensé que si querías comer el mejor pan del mundo tenías que ir a Francia. Sí, baguette. Hasta que llegó Corea. Porque mientras todos asociábamos el mejor pan del mundo con Francia, Corea hizo algo inesperado. Y claro, cuando un país gana a Francia en algo tan sagrado como el pan, necesito verlo con mis propios ojos. Así que decidí estar más de 100 horas probando las mejores panaderías de toda Corea, pasando por este croissant, el mejor de todo el país, esta baguette en la que solo preparan 50 unidades al día y muchísimo más. Hasta el gobierno de Corea ofrece un título a los maestros artesanos de pan, que solo 16 personas la tienen en el país. Pero para relajarme un poco y que no se me vaya la olla pidiendo, hay que poner algunas reglas. Tengo que desayunar, comer y cenar en panaderías coreanas, con el objetivo de convertirme en un experto en panaderías y responder una pregunta. ¿Corea de verdad hace mejor pan que Francia? Dicho esto, vamos al primer local. Está dentro de una casa tradicional coreana con más de 100 años de antigüedad. Se llama Hanok y está al lado de, bueno, está en el distrito de Jongnok, que está al lado del Palacio Imperial, que si vienes a Corea eso lo vas a visitar 100%. Hay que ir a primera hora de la mañana porque dicen que si no encuentras colita. Crucemos los dedos, vamos a empezar bien, va. Es imposible que no haya cola, no puede ser, no puede ser. Son las 9:08 de la mañana y está así la cola, se entra por allí. Mirad a quién tenemos ahí que acaba de encontrar sitio para comerse su croissant, tapadito, míralo. Ahora vengo, quédate aquí, quédate aquí, se ha quedado ahí, míralo, pobrecito. Todas las coreanas están flipando, míralo. Ojo que pasamos, guapísimo el sitio, ¿no? Mirad el interior. Lo primero que tienes que hacer es pillar un buen bandejón para rellenar toda la mandanga que hay aquí. Madre mía, si hay cosos, ¿no? Nah, es que es increíble, os lo he dicho, es que esto es alucinante. Primera víctima, no he pasado ni todo el pasillo, que mirad todo lo que hay ahí, que hay 30.000, y voy a pillar ya esto de aquí. Esto yo he visto pocos y digo, lo pillo antes de que sea más tarde. Y una cosa que no, que hay muy pocas ya, ¿vale? Que es un pan au chocolat, chocolate, sal y un croissant que se ve espectacular. Esto es uno de sus buques insignia, ¿vale? Es un garlic bread con queso, o sea, un pan con ajo y queso. No sabéis cómo huele y lo calentito que está. Mirad esto, Mirad qué troncho de brownie hay ahí. Y otro brownie que no sé de qué es. Estas tartaletas se ven demasiado bien, Este hojaldrito, uff. Uy, el croissant relleno. Es que hay croissant pero a tope. Mirad. Voy a pillar la montaña empolvada. Mirad esto, Esto lo he visto en alguna parte del mundo. ¿Alguien me explica por qué tengo un bandejón así de tocho a las 8 de la mañana? Lo tenemos. Han tardado, en cobrarme han tardado poco, En cobrarme iba rápido. Mirad esto, mirad. Yo creo que por esto el sitio lo peta tanto, porque es precioso. Una arquitectura hanbok, como se llama, y está espectacular. Me voy a sentar aquí y aquí estoy como un rey. Por cierto, 18 euros toda la mandanga más un café. Ya veremos al final de las 100 horas cuánto va a salir la panoja. Miedo me da. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? Imagino que lo salado, ¿no? Vamos a meterle mano al pan de ajo que desprende un aroma. No os hacéis una idea cómo huele. Es que es algo espectacular. Mirad, por fuera está como caramelizado. Y lleva mandanga dentro. Mirad. Que es como queso fresco, ¿no? Como Filadelfia, ¿no? Un rollo así. Voy a pillar un trocito, a ver si puedo. ¿Cómo está esto? Esto lo debería de hacer. Me está mirando todo el mundo. Que me han dado aquí cubiertos para parar un tren y yo estoy aquí con las manos como un completo cavernícola. Uf, por dentro está súper blandito. Inauguremos este primer día comiendo únicamente en panaderías coreanas. Va a ser divertido, innecesario y duro. Espero no terminar al final de todas estas 100 horas con diabetes. Pero qué barbaridad de pan es este. Qué barbaridad, cómo está. La parte de fuera se queda como caramelizada. Sabor a mantequillado a muerte. Le darán con un pincel 100.000 veces con algo de mantequilla y ajo. E imagino que algo de melaza, porque se queda crujiente. Y por dentro está mega fluffy, esponjoso, que te apetece pasártelo por el pecho. Y además lleva un poquito de crema de queso, de los cortes que le dan. Es un espectáculo, Wow, mirad. Pero esto es una bomba, O sea, empezar así el día. Ríete tú de los churros con chocolate, Dulce, salado. A los coreanos les encanta este tipo de combinaciones. Es realmente adictiva. Siguiente artículo, cream puff, y va relleno de avellanita, me gusta mucho. Es como un mega profiterol gigante, ¿no? Me gusta, está muy rico. Aunque aquí lleva como una cubierta, rollo de, no sé, será azúcar glass.
Está demasiado bueno. Te viene con una cuchara incrustada aquí. Wow, ¿cómo está esto, chaval? Es como una nata, como si hubiesen hecho una nata con leche o crema de avellana. Está buenísimo, no sabe a chocolate. Más como, casi como un helado. Yo creo que a lo mejor nos dejamos de tonterías, ¿no? Relleno está arriba. Esto está increíble, ¿eh? Nada, en este vídeo nos lo vamos a pasar muy bien. Atención con esto, este es uno de los postres más típicos de Corea, el salt bread. Es un buen zamarrón, ¿eh? En el primer bocado pensaba que era un croissant porque estaba como mega hojaldrado y lo de abajo está como crujiente. Pero cuando lo miras por dentro, veis que tiene ahí un boquete. Se caracteriza porque le meten un troncho de mantequilla y cuando se va al horno se queda ese agujero. Y es la peculiaridad que tiene, pero en primera instancia cuando le das un bocado te da la sensación de que es un croissant. Está increíble. Me están dando ganas de llorar. Un sabor a mantequilla increíble, relleno de más mantequilla, toque dulce, salado, la boca llena de chocolate, para venir a hacer el cerdo, me da igual. Y es el primer sitio. Como no, el café hay que probarlo. Venimos a la cafetería y no probamos ni el café. El café aquí, como la mayoría de sitios de Corea, lo hacen muy rico y en este en concreto puedes elegir diferentes variedades de café que tienen. Y ahora vamos a probar el pastelón entero este de aquí, que esto es una maravilla, esto es una obra maestra. Quien haya hecho esto tiene ya mis respetos. Mirad. Esto de aquí lo he cortado como he podido, ¿eh? Es un mazacote, pero lo que no termino de entender es por qué lleva 1 kilo de azúcar glass por encima. No lo veo yo la explicación, ¿eh? Vamos a cortar otro. La gente espera tanto tiempo, en teoría, por esto de aquí, por el Pandoro, ya que aquí hacen sold out la mayoría de veces. Está bien, pero es un poco básico, ¿no? Un bizcocho con sabor a mantequilla. Pues me recuerda a pan quemado, pero con un ligero toque de mantequilla. Voy a mojarlo en café, pero a mí el café en realidad me gusta tomármelo siempre solo. Y no me suele gustar cuando mezclo con algo, pero... ¡Oh! Gana mucho con café. ¿Esto se tendrá que tomar con café? Oye, dejadme en comentarios si esto se tiene que meter con café, porque a mí personalmente me ha gustado 1000 veces más que a palo seco. A palo seco me ha dejado el pecho fríísimo. Vamos a por más, no sabéis lo que queda. Todas las indicaciones nos llevan al siguiente sitio. Aquí está. Os lo he dicho, en Corea no tiene sentido las cafeterías. Esta siguiente es como un mega jardín y también hay cola. En todos los sitios hay cola. ¿Esto qué es? Mola mucho porque nada más llegar te sientas en la terracita y luego pasas por la barra a pillarte cosas como en la mayoría de panaderías coreanas, self-service, a ponerte ahí a mandanga. No sé qué será esto, ¿vale? Esto es una fumada de petardos legendaria, ¿eh? Mirad esto. Mirad esto. ¿Qué es esta locura que va enterrado? Pero una cosa que me va a caer todo el polvorón ahí. ¡Qué locura! En este sitio, para que os hagáis una idea, os podéis pillar un brunch como este, ¿vale? Te lo sirven así. O sea, alucinante. Tienen de todo, ¿eh? Tienen de todo. No. El Dotori Bread Choco, que se ve súper kawaii, espectacular. Oh, estoy flipando. Oye, ¿alguien me explica por qué hay aquí 2 bandejones de castañas espectaculares? Mirad qué pinta tienen los castañones estos. El local mola un montón y lo que más mola del local y de la cultura coreana es que yo me he levantado, he dejado ahí la riñonera con todo lo que tenía y ya puedes esperar 1 hora, 2 horas o 5 horas que nadie te lo va a tocar. Cafecito. No me vais a decir que esto no es una pasada. Las 3 castañuelas, que no tengo ni idea qué son, y el café ha sido un total de 22.000 wons, no, 21.000 y algo wons. Bastante caro para lo que es. Bueno, a ver, a lo mejor ahora probamos esto y es Jesucristo. Primera víctima, la castañeta. Esto de aquí, en teoría, solo lo realizan aquí. Y además mola porque todo está como ambientado en el bosque, ¿no? Porque parece que estés dentro de un bosque. Primero, bocado a esto de aquí. Mirad qué look tiene, ¿eh? Es como una magdalena. Eso está malísimo. La magdalena esta no hay por dónde pillarla, tiene trozos de manzana o algo así. No me mola nada. Vale, ahora le toca el turno a esto de aquí. ¿Alguien me explica por qué está llamándole castañas si son bellotas? O sea, son bellotas. ¿Qué comen las ardillas? Lo típico, ¿no? Pues son bellotas, lo de chip y chop. El bellotón, que lo voy a coger porque se ve lo que pesa el bellotón. Va full rellena de nata y full chocolate. Le voy a meter un bocado, ¿eh? Esto tiene buena pinta. Es yogur griego lo que lleva dentro.
es que aquí dentro te preparan también unos boles enormes de yogur griego con miel natural, con un montón de granola. Se ven espectaculares, de hecho la mayoría de la gente se lo ha pillado. Pero este va relleno de ese yogur griego. Es ácido, ¿eh? Es ácido y un poco amargo. El chocolate dentro es 100% chocolate puro. Si sois amantes del chocolate puro, este postre os va a flipar. ¡Madre mía! ¡Qué salvaje! Yo le doy un poco más y estoy completamente fuera. Probemos el cafecito. Estaba mejor el anterior, pero tengo que cortar ya el tema de los cafés, que si no hoy va a dormir Rita la ganda ahora. Y ahora le toca al troncho este. Esto sí que pesa. Esto es una salvajada. Pero ¿a quién se le ha ocurrido hacer esto? Los guardaban enterrados. ¿Qué será esto de aquí? ¡Hola! Esto me va a encantar. Espero que no sea yogur griego, ¿eh? Mirad el interior. ¡Qué salvaje! Voy a probarlo primero. Como una cremita de vainilla. Está espectacular. Esto está espectacular, ¿eh? Es como un pan quemado relleno de ligera crema de vainilla, sin nada de azúcar. Parece que aquí lo hacen todo mega healthy. Y está muy bueno el sabor. Lo de fuera, la verdad, que me sobra porque solo me está manchando y no me aporta ni crujiente ni ningún sabor. De hecho, si tengo que elegir de todo lo que hemos probado, sin duda me quedo con el pan rebozado. Siguiente spot, la merendola. Bueno, es que no sé ni qué comida es esto, si comida, merienda, almuerzo. Garlic Boy es un tío que solo prepara pan de ajo. Os he dicho que era la especialidad aquí en Corea, es algo signature en la cultura coreana y este tío tiene todos los tipos. Yo he pillado el signature por un precio de 3 euros. Mirad lo que te prepara tu colega de Garlic Boy. ¿Cómo lo ves? Panecillo característico, por encima, por supuesto, tiene que llevar mantequilla con ajo a mansalva y dentro un troncho de queso fresco espectacular. El tío no para de hacerlos, está todo el rato horneando a muerte. Este está calentito. Vamos a meterle un tiento. El panecillo es una obra de arte. Qué barbaridad el pan. Es entre una ensaimada muy fluffy, como un pan de leche, y luego el aporte de esa cremosidad que te da el queso dentro y el sabor a ajo, que si no te gusta el ajo, esto ni pase por esta acera. Si os dejáis caer por aquí es una opción a considerar, ya que tiene un precio de 3 euros, es un buen zamarro y está espectacular, está buenísimo. Nada que ver con el pan de ajo anterior. Seguro que vemos unas variedades de pan de ajo muy diferentes durante el resto de días, ya que en cada sitio lo hacen de una manera. A mí esta me ha gustado más que el anterior. Está espectacular. Es una locura. Voy caminando al siguiente sitio que os quiero enseñar y me encuentro con otra panadería que acaba de abrir. Mirad qué barbaridad. Paso y hay otra panadería. Digo, huele a pan por aquí también. Mirad, mirad qué locura. Y esto estaba allí antes. Y esta está aquí también. La peña comiendo pan en la puerta. Os prometo que es una completa barbaridad. En todos los sitios hay panaderías y todas son espectaculares. Voy a bajar un poquito el pan de ajo y seguimos a la siguiente. Casi anocheciendo, toca la cenita. ¿Y qué va a ser? Un horno coreano. Y este es una mofa. Lo estoy viendo desde aquí y es increíble. O sea, lo de ahí dentro es un volcán gigante. Un volcán gigante. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Me parto, ¿eh? Me parto. Guapísimo. Esto está guapísimo. O sea, atención con esto. Aquí dice que si te pones aquí te tira agua. ¿En qué panadería habéis visto vosotros que haya un volcán gigante que echa humo y agua? Si venís a este tipo de pastelerías, panaderías, tenéis que venir cuando antes de que ya caiga el sol, porque no queda nada. Mirad, esto en teoría tendría que estar a reventar y me va a tocar cenar de 7-Eleven. Me lo veo venir. Esto es signature y no lo había visto antes. No tengo ni idea qué es. Vale, la mayoría de cosas está sold out, pero voy a pillar cheesecake, que esto en España lo hacemos muy bien, las cheesecake, para compararlas. Esta parece como un poco estilo vasco y esto tiene que estar espectacular, vais a flipar. Lidori es como se llama la casa del volcán y está muy cerquita de los anteriores, por lo que después de un buen paseíto por el Palacio Imperial, cosa que os recomiendo, que está muy chulo, os podéis venir aquí. Eso sí, venid por la mañana. Yo he pecado de parguelón y no había nada, la verdad. Ha sido de los más caros, o sea, creo que solo tengo 3 artículos y me ha costado 16 euros, 17 euros aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar por el mil hojas mágico. Está duro como una piedra. Este es mi rollo máximo. Es un hojaldre mega prensado. La textura es increíble. ¿Veis esto? Todas las láminas, estas se quedan súper crujientes y esta de aquí súper mojadita y con una textura súper densa. Me sobra el arándano, pero está de 10, ¿eh?
Vamos a probar la tarta de queso. Sinceramente, no tengo mucha esperanza depositada en ella, ¿vale? Pero vamos a darle un voto de confianza porque no hay que prejuzgar. Está espectacular. Me comía 9 de estas ahora mismo, ¿eh? La textura es densa como ella sola, se te pega al paladar, pero es súper agradable. Sabor a queso justo y un ligero toque ahumado, tostado por aquí arriba. La pillaba con la mano y me la embutía como un completo energúmeno. Esto me va a flipar, lo sé, porque es como, bueno, cómo no, es una castela, postre típico también en Japón, no sé si originario de Japón, originario de Corea, corregidme en comentarios, y me encanta, es un bizcocho súper esponjoso, aireado, con todos vuestros respetos y todos los coreanos que me están mirando ahora mismo como si fuese un cavernícola, me lo voy a meter entero en la boca, ¿vale? Lo siento, tengo que hacerlo. Está espectacular, está espectacular. Hemos llegado a este sitio de noche, con todo fuera de stock. Solo me he pillado 3 cosas porque el resto se veían un poco ahí. Iba con prejuicios y el karma me lo ha pagado de manera positiva. No sé qué acabo de decir, hoy ya tengo un exceso de azúcar que no puedo ni hablar, no puedo ni pensar, pero puedo deciros que esto está increíble. De los mejores bizcochos que os podéis comer en el universo. Primer día completado con éxito, estoy muy contento, muy feliz. Quiero relajarme un poco porque no puedo llevar un ritmo de 5 sitios de dulce así todos los días porque si no me va a dar algo. Así que mañana entrenamiento de 2 horitas mínimo, una buena caminata y a seguir trayendo cosas porque esto va a ir a más. Día 2, amanecemos en la zona de Seongsu. Deciros que he pasado una noche. ¡Qué nochecita! No hagáis esto en casa, por favor. O sea, esta estupidez de solo comer, desayunar, cenar en hornos coreanos, no lo hagáis en casa. Esto es solo para semiprofesionales como yo. Pese a eso, bien, nos hemos levantado en la zona de Seongsu, como os he dicho, una zona muy top, de moda. Va a haber mucha peña, es domingo, son todos los factores para que se generen unas colas tan brutales que solo me dé tiempo a grabar 2 sitios. Ya os aviso. Porque el primer sitio que vamos a visitar es espectacular debido a que hacen el mejor pan de sal de toda la ciudad. Si el pan de sal aquí en Seúl lo peta, imaginaos el mejor sitio de pan de sal de Seúl. Vamos a caminar bajo la lluvia y a encontrar el mejor pan de Seúl y muchas otras cosas. Vale, estamos llegando. La zona la verdad que mola un montón. La lluvia no acompaña, sinceramente, aunque a los coreanos se la pela bastante. Y el sitio es ese de ahí y hay peñíscola. Hay bastante peñíscola, a ver, dime que todo eso no es cola. Jaeyeon-do Salted Bakery es como se llama, donde tienen estos panecillos que son Jesucristo. Te dice aquí que lleva la mejor harina del planeta, la mejor mantequilla del universo y un toque de sal marina de Corea. Y el packaging es mega chulo, perfecto para hacer 9 TikToks. Se abre así un poquito y no sabéis qué calentito está. ¿Y cómo huele? No sabéis cómo huele esto. Mirad, 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 mirad. Mirad ahí dentro. Mirad aquí dentro lo que hay. Esto es pura magia. Este es mi rollo, ¿eh? Este es mi rollo. Este es mi rollo máximo. Mirad la base. Crujiente al máximo. Full mantequilla, blandito. ¡Ay! Un toque de sal arriba. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. 7 euros el precio de 4 panecillos recién caídos del cielo. Déjame que le dé otro. ¡Qué locura! Es un híbrido entre un pan de leche, un croissant, muy esponjosa la parte de arriba y el centro. El sabor es 100% a mantequilla, con un toque salado arriba que le aporta un contraste espectacular. Está increíble. Están buenísimos. Si os dejáis caer por esta zona, venís y lo probáis. Después de un breve paseíto, la lluvia ha aflojado, toca visitar Aurora. Aurora no es tu prima la del pueblo, es lo que tengo a mis espaldas y básicamente esta cafetería, este horno tradicional coreano, se llama así porque recrea los colores de la aurora boreal. ¿A ti se te había ocurrido eso, hacer una cafetería que sea como la aurora boreal? No, pero un coreano sí y vais a flipar lo que tiene dentro. Tiene cosas mágicas. Está espectacular. ¡Oh, qué chulo!, ¿no? Es gigante. Tochísimo. Ya veo qué rollo es más para cogerte también self-service, pero más cositas en paquetitos, que eso le gusta mucho a los coreanos y aún no lo habíamos visto. Procedimiento sencillo. Cogemos la mandanga para ponernos cositas. Vamos allá. Me quedo loco. Tienen bulgogi tortilla y bulgogi baguette. Mirad, mirad, mirad. Aquí tienen el suyo. Garlic baguette o el garlic bread, pero este se ve un poquito más pochete, ¿no? Y pequeñito. Para hacer la comparativa real, vamos a probar este de aquí.
No habíamos entrado en el terreno de las salchichas. A los coreanos les gustan mucho las movidas con salchichas extrañas. Y ese de ahí me da miedo. Tienen todos los tipos de croissants que queráis. El normal, uno con ajo y cebolla, otro aplastado. Y la parte del salt bread está todo sold out. Hay chocolate salt bread también, que ya lo probamos, y red bean, pero la mayoría de salt bread está sold out, ¿eh? Y eso que es pronto por la mañana. Vale, acabo de llegar una cosa que me ha dado así una pequeña embolia. ¿Esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Esto se ve grotesco, pero muy grotesco, me da mucho miedo, ¿eh? Tenemos el bandejón de la comida y esta vez he pillado bastantes cosas saladas, aunque una de ellas es salado y dulce. Vamos a empezar por el perrito loco. Es que tengo miedo, ¿vale? Y esto hay que meterle ya. Mira cómo se ve feísimo. Esto no se puede fotografiar, esto es demente. Además le ponen como una melaza arriba que da la sensación de que está como caliente recién hecho, pero no, es lo han pintado. Me ha preguntado la chica si quería que me calentara el perrito y el baguette. Le he dicho que no, así a pelo. A lo mejor caliente estaba mejor. Es como una mayonesa de maíz dentro, queso por arriba, una salsa dulce con el Wuster. Vale. Lo que lleva dentro es maíz, pero también lleva patata. Está rico lo de dentro, ¿eh? Que ahora cuanto más comes, más te gusta. Cuando lo comes todo está bueno. Lo único que me falla es el pan. Por el resto, la combinación esta atroz no está mal. No está mal. Le toca el turno al barco coreano. Ahí está. Tostadito por abajo y todo, ¿eh? Queso, ternera, alguna salsa, seguro, y una baguette francesa. Es como una crema como de cebolla. Tiene un sabor que no sé qué es. No sé qué es. No me emociona, pero tampoco me desagrada. La carne tiene un sabor nada predominante. Me sabe como a una salsa como de cebolla, algo así. Creo que la calidad de esta carne es pésima. Este no lo pruebo. Pese a que el pan no está mal, ¿eh? Vamos a probar su segundo buque insignia, ya que el primero es el salt bread, pero estaba agotado. Este es el cheese bread. ¡Wow! Este se ve muy bien, ¿eh? Y se corta muy bien. Mira, eso me gusta. Huele muy bien, ¿eh? Huele a ajito, ¿eh? Me gusta. Esta combinación es difícil que esté mala. Mantequilla, algo de miel, ajo, un pan esponjoso y crujiente por fuera, con un poco de queso crema. Son una locura la cantidad de estos que pueden vender al día. Es alucinante cómo le encantan estos sabores a los coreanos. Cuando lo probéis por primera vez, os va a explotar la cabeza. La verdad que el café en Corea es raro que en algún sitio no lo hagan bien. No excelente, sino bien. Y esto de aquí es ahora mismo mi padre. El Tiger Roll. Es un bizcocho súper fluffy con un sabor a mantequilla espectacular y lleva un poquito de crema o nata. En este caso es nata por dentro. Vamos a probarlo. Esto no tiene mucho misterio. Bizcocho mega fluffy que te apetece acostarte con él y arroparlo. Una nata y a volar. Lo mojas en el café, lo mojas donde quieras y tú feliz. El total de todo ha sido 17 euros. Me termino esto, otra caminata de las tochas y vamos a por el snacky antes de la cena. Este sitio es la caña, os lo tenía que enseñar, un snack rápido en Dalim. ¿Y aquí qué tienen? Pues aquí tienen todo lo que quieras, pero en forma de oso, ¿vale? Todo lo que quieras. Tienen desde pan, dulces, café con forma de oso, todo con forma de oso. Vas al baño y plantas un pino en forma de oso. Yo no he visto ningún horno así en otra parte del mundo, os tenía que enseñar esta pastelería horno hecha de panecitos de oso con mucho amor. Bueno, la que estamos liando. La que estamos liando y nos vamos a la terracita. Pero ¿esto qué fantasía es? ¿Esto qué fantasía es de cafetería? Espectacular, ¿no? Esto es lo que obtienes por 15 euros en Dalí. Un festival de osos y una vista muy chula. La terraza está espectacular. Está muy bonita, toda la marabunta de coreanos que vienen de comprar y tú con tu café, con una cabeza de oso aquí y vais a flipar con esto. Mirad esto. A ver si alguien me explica por qué hay un oso ahogándose aquí en crema pastelera. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué kawaii!, ¿no? ¿Cómo se ven los osetes, no? Vamos a ver en relación calidad-precio, porque son 16 euros o 15 euros solo estos artículos. Y me han obligado a pillarme un café porque si no, no me podía sentar en la terraza. Eso la verdad que no mola mucho, aunque lo termino de entender. Vamos a probar primero el panecillo loco, ¿vale? Viene acompañado de algo que yo diría que es yogur y una miel. Claro, como el oso yogi. Voy a meterle un bocado al oso directamente, ¿vale? Así, en toda la cara, ¿ok? Parece como un panecillo así fluffy. No huele a nada, un poco a mantequilla.
Me recuerda un salbret, pero con menos cantidad de mantequilla y sin el punto salado. Es un pan bastante simple. De textura está muy bien, ¿eh? Entiendo que esto lo tengo que mojar con esto que tengo aquí, así que vamos a proceder a meterle así un tiento. Es un queso crema muy ligero y está muy bueno. Y le va bastante bien, la verdad. Yo creo que la peña lo que tiene que hacer es con la cucharita esta de osito que te dan, coges un poquito así, mezclas aquí un poco y... Está muy bueno, pero nada especial. Si tengo que comparar esto con el salbret que nos hemos comido a primera hora de la mañana, no hay parangón. Ahora bien, ¿te apetece sentarte en una terraza muy cool y muy chula, viendo las vistas, gente pasar mientras que te comes una cabeza de oso? Eso puede ser bastante top. A esto sí que tengo ganas de meterle mano, ¿eh? Al osito que se está ahogando en una bañera de queso crema. Bueno, no sé si será lo mismo o este será como un rollo... Me gustaría que fuese como mascarpone. Me encantaría que fuese así. ¿Qué le metemos? ¿Aquí le quito un brazo? ¡Oh, qué blandito! ¡Uy, uy, 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 uy! Está buenísimo. Muy buena. La crema esta está buenísima. Voy a pillar el cabezón, ¿eh? Me la pela. La cabeza de oso entera. Me da igual. 1000 veces mejor. No porque esté dulce, sino porque el pan al fin y al cabo se queda un poco seco. Si lo acompañas con una crema se queda mucho mejor. Me da la sensación de que está mucho más equilibrado. Se ve mucho mejor así, ¿eh? No sé si es una nata con mascarpone o una nata muy densa, ¿eh? Tengo ahora mis dudas. Pero os hacéis una idea de lo que sabe. Este me ha gustado mucho. De hecho, si venís, yo os recomendaría que pillarais el osito inundado en la bañera porque en relación calidad-precio es un buen troncho. Y si lo que quieres es tomarte un café tranquilamente con algo, eso te hace el papel. Y para cenar, una de las pastelerías más top en este barrio en Conde y la favorita de mi amiga Suyong, coreana de pura cepa, me ha dicho, tienes que visitar Lily Bakery. Vamos a ello. The look es espectacular y vais a flipar la cantidad de variedad que tienen, pese que ya sea muy tarde. Esto vienes por la mañana y da miedo. Mirad qué bonito se ve. Madre mía. Y aparte voy a pillar cositas para llevar. Oh, 안녕하세요. Qué simpáticos los coreanos y las coreanas. ¡Wow! Mira todo lo que tienen. ¿Este panetone troncho qué es? Esto me pinta mucho, ¿eh? Procedimiento habitual. Vamos a pillar bandejón y tiene para sentarse. Hemos triunfado más que la Coca-Cola. Mira todo lo que tienen, ¿eh? Uf, me tengo que controlar un poco, ¿eh? Me tengo que controlar un poquito porque yo entro a estos sitios y ya me pongo nervioso. Me flipa porque ese pan es el más parecido al nuestro y te lo acompaña con un poquito de aceite de oliva si te apetece. Espectacular, ¿eh? Acabo de ver esta nevera y no tiene sentido. Menudos tronchos hay aquí. Mirad eso de ahí. Mirad este bizcochón. Mirad este bizcochón. Madre mía, qué pinta. No paran de reponer, ¿eh? No paran de reponer. La bandejita mágica ha tenido un precio de 15 euros, muy económico y cositas que no habíamos sacado hasta el momento, que son también muy populares aquí y tenéis que conocer. Así que vamos a empezar por eso, porque no sé por qué no me va a terminar. Creo que va a ser demasiado dulce, se ve como mega masivo, ¿no? O sea, pesa como un chiquillo acostado, es increíble. Vamos a darle a la cena. Madre mía, ¿cómo vamos a terminar? Dentro lleva crema de queso con un toque de boniato arriba y el pan de sal está muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Increíble. Voy a pillar más de esto para dárselo a mis colegas. Vale, vamos a preparar ahora el troncho de butter. Mira, mira, me lo han cortado y todo. Aquí habrá como, en este mini cuadradito habrá como unas 6000 calorías, ¿no? Huele como a cookie. Me sabe a rosegón. ¿Sabéis los rosegones? Son como de almendra y que están así duros. Me sabe a eso. Me lo esperaba con mucho más sabor a mantequilla o más dulce, pero no me termino de ver la gracia. Es entre un polvorón, un rosegón. Es muy extraño. No me termina de gustar. No está malo, pero no es mi gusto en absoluto. Lo que creo que sí que me va a gustar mucho va a ser esta tartita mágica. Esto no tiene mucho misterio. Una masa como una masa quebrada y crema arriba. Oh, como un flan, es entre una crema y una textura de un flan, de ahí Hectare, es una hecha con huevo y está espectacular, mirad, es la textura que tiene. No es un flan por completo porque se queda cremoso, pero tampoco es una crema, está buenísimo.
Y esto de aquí es lo que estaba dentro de la nevera. Hay como 7 diferentes, cada uno con un relleno diferente. Este es de crema, está fresquito, mojadito por fuera, y lo de arriba es caramelo. Esto lo ideal sería partirlo y enseñarlo así, pero me la pela. Bocao y lo veis. Qué bárbaro. Lo de dentro es una nata congelada. La masa, no sé cómo puede estar tan buena y tan jugosa, tan esponjosa, perfecta, estando ahí en la nevera. Tiene una textura perfecta. Esto está increíble. Voy a dejar esto aquí y aplaudir, ¿eh? Mi amiga Suyon tenía razón. Este horno de los mejores de momento en relación calidad-precio. Ha sido un total de 25.700 wons. Tiene para sentarse y muchísima variedad. Está muy bien. Y lo más importante, no tienes que esperar 2 horas para sentarte a comer. Así que dicho esto de aquí me lo guardo para llevar, pillo un par de cositas más y las voy a probar a mis amigos. Sí, Andrea, sí. Sí, te las llevo. Te los llevo, pillo mandanga. Va, ahora te veo. Gracias a mis chicos de Olafly, Andreas va a probar Lil Bakery porque tengo datos ilimitados y puedo llamar como si estuviera en mi casa en cualquier parte del mundo. Y todo esto obviamente a los datos ilimitados de mis chicos de Olafly, porque dime tú cómo encuentro todas las rutas, estaciones de metro, tren, los horarios, sobre todo cuáles son las mejores pastelerías con la misma facilidad como si estuviera en casa. Olafly te ofrece SIMs para conectarte a internet en tus viajes internacionales. Y la gracia de todo esto es que la eSIM de Olafly es digital. No hay que cambiar la SIM física de tu móvil. Se instala con un código QR antes del viaje, yo personalmente lo hago así, y en minutos la tienes lista. Luego aterrizas, la activas y ya puedes seguir la ruta del azúcar como voy a hacer yo. Yo siempre pillo datos ilimitados porque entre stories, YouTube, etcétera, los datos vuelan, pero puedes pillar eSIM para los días que tú quieras y tienen más de 200 destinos. O sea que si haces un viaje a diferentes destinos, lo configuras al gusto según los días que vayas. Por ejemplo, en mi viaje a Japón estuve 16 días y luego estuve 9 en Corea. Pues así, con diferentes destinos, más de 200. O podéis comprar un eSIM regional que cubra todos los países a la vez, así que no tienes que estar preocupándote de estar cambiando entre unas y otras o de si tus planes cambian. Te ofrecen conexión ilimitada para usar Google Maps, Kakao, Naver, AMAP, todo. Así que ya estás tardando en usar el código Tano Villar para el mega descuento que te vas a llevar con Olafly, o también le das al link de la caja de descripción o el comentario fijado y lo tienes bien fresco para tu siguiente viaje. Millones de gracias a Olafly, os quiero mucho por patrocinar este vídeo, sois enormes y os dedico el siguiente croissant que me coma, ¿vale? Va, ahora me voy a dormir. Tercer día y amanecemos en uno de mis barrios favoritos, Gangnam. Este distrito, seguro que si venís aquí a Corea, lo vais a visitar. Con jet lag o sin jet lag como yo, pero lo vais a visitar. Es uno de los distritos con más panojita, mayor poder adquisitivo de todo Seúl. Mola un montón, marcas, clínicas estéticas, coches de alta gama por ahí. Está todo espectacular, limpio, cuidado y precioso, como el siguiente spot que va a ser nuestro desayuno, Guillem. Este sitio se caracteriza porque es una boutique francesa de alta gama, una bakery espectacular, de esas que pocos sitios tienen, y además su croissant, que es lo que vamos a probar, es uno de los más galardonados y más top de toda la ciudad. Vamos a probar durante los siguientes días que nos quedan el top 1. Vamos para allá. Mira qué pepino viene por aquí. No, increíble. El sitio es como una casita de muñecas francesas. Me da miedo hablar. Estoy flipando. Mira, aquí está el Guillem, el creador. Pastelero, repostelero. No sé ni lo que digo, es que voy... O sea, es que tengo... O sea, entre el jet lag, os lo prometo, entre el jet lag, el subidón de azúcar durante estos días, os prometo que no sé dónde estoy. ¿Estoy aquí en Corea o dónde estoy? Estoy ahora mismo fumando croissants. Vamos a dar un paseo por aquí, va. Es full francesa, una cantidad enorme de eclair. ¡Wow! Espectacular. Macarrons, por cierto, lo de los macarrons yo no termino de entenderlo, ¿eh? A mí, la gente eso que le flipan los macarrons, a mí es algo que lo veo ahí, bueno, muy bien, pero no entiendo el hype. Aquí lo más vendido es el baguette, que no me lo voy a pillar para desayunar, como comprenderéis, un baguette entero ahora mismo, pero este es el croissant más
famoso de aquí, el signature. Esto se ve, esto es algo que no tiene desperdicio. Lo metemos aquí y luego tienen pan au chocolat, el croissant de almendra, que está espectacular. Tienen un pan de gorgonzola y otro de olivas. Y el pan se ve muy bien. No tienen una gran variedad y yo creo que este local es más, hago 4 cosas bien hechas y ya está. Y luego lo que sí que tienen mandanga es en el mostrador más frío y muchos macarrones y muchos eclairs. El sitio mola un montón, de hecho me da hasta, estoy solo y me da miedo hablar hablar en voz alta, ¿vale? Esto lo tenía que traer porque sé que hay muchos de vosotros que os flipan los croissants y creo que es una opción muy top si te mola este rollo de panaderías, bakeries francesas, que sepáis que en Corea hay. Esta es una de las, como podéis ver, más bonitas que hay. Lo primero que vamos a hacer antes de catar el croissant es beber del café mágico donde bebía la realeza, de esta misma taza. Arde como un demonio y creo que los hemos bebido mejores. Pese a eso, está rico. Por orden de lo que creo que más a menos me va a gustar. Canelé, me flipan, están buenísimos. Más que un croissant, difícil. ¿Qué fantasía es esta? Nunca había probado un canelé tan crujiente. Húmedo por dentro, mega crujiente por fuera, sabor a mantequilla, una textura firme, con un bocado así como si estuviera prensado, mojado. Muy caramelizado por fuera. Eso sí, no es muy dulce, no es un sabor muy predominante. Empieza bien la mañana, ¿sabes? Menos mal que el entrenamiento y la caminata no puede faltar, si no. Y ahora la estrella. Este mega croissant, sinceramente, tampoco se ve como mega top, ¿no? No es que sea un experto en croissants, pero alguno me he comido bastante bueno a lo largo de mi vida. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Voy a intentar cortarlo para que veamos por dentro, pero este cuchillo corta lo que yo te diga, ¿sabes? Bueno. Huele espectacular, eso sí, ¿eh? Huele muy bien, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Muy crujiente por fuera, hojaldre perfecto, sabor a mantequilla, muy justo, muy equilibrado a nivel de dulce, no despunta nada, es más tirando a neutro. De hecho, esto ahora mismo le pones un poquito de quesito y jamón york dentro y el desayuno de campeones. Seguimos a por más, vais a flipar con lo que se viene. Hablando de croissants, el siguiente spot lo tenéis que conocer porque hacen cosas muy raras. Y hablando de cosas raras, ¿alguien me explica qué es esto? ¿Esto qué es? Esta obra de arte, ¿alguien me puede dejar en comentarios qué significa? Porque hay una persona ofreciéndome el ano ahí y un señor con una bolsa de basura. Una vez que atraviesas el campo de basuras, vienes por aquí y este es el sitio. Seguro que lo conocéis, Nudake. Si en el anterior me han soplado 14 pavos por un café, un croissant y un canelé, aquí no sé lo que me van a clavar, ¿eh? Eso de ahí es una tocha, o sea, es una nariz, no sé si lo podéis ver, es una nariz. Y ya está sold out a primera hora de la mañana, ¿vale? 12.000 wons la nariz y ya se la han reventado. Mini croissant, tarta de petróleo con pistacho, tarta de petróleo con nata. Esto es una mofa, ¿eh? Disculpadme si no entiendo de arte y no sé cómo se llama este estilo de arte, pero a mí me parece algo surrealista, ¿eh? Me explota la cabeza con los coreanos, ¿eh? No, es alucinante. Las creaciones que hay aquí, unos 40.000 wons casi, que vienen a ser 22 euretes, tienen la culpa de esto de aquí, ¿vale? Me ha gustado mucho lo que te dice aquí antes de tomarte el café, porque lo que he pillado ha sido un tomate loco, que no sé de qué es, el Coliseo Romano, que esto me gusta mucho, me representa, y un café que lleva una nariz y una boca dentro, ¿vale? Con un poco de leche. Y ahora tengo que yo hacer lo que viene siendo la servición. Y lo que me dice aquí, que esto me gusta mucho, es Nudake it's a place where you cake fantasies come alive, ¿vale? Aquí todas las fantasías de tus tartas se vuelven realidad. Voy a echar aquí la lechita con la cara de este señor. Aquí va. Me gusta. Mira, qué preciosidad. Qué preciosidad, ¿no? La mezcla de colores. Yo flipando por ver leche y café. Es que esto... Claro, ¿cómo voy a entender de arte si luego me pones un vaso de leche con café y yo estoy flipando? Voy a probar este cafecito con leche de Nudake, ¿no? Yo nunca tomo café con leche, por lo que no lo puedo comparar con otros cafés con leche, siempre bebo café solo, pero este está rico. Me gusta el concepto de poner el café en hielo directamente, hacerte un ice americano con el café ya viene en cubito y luego le pones la leche. Me gusta el concepto. Ahora vamos a lo gordo. ¿El tomate este qué es? ¿Lo tengo que coger con la mano o con cuchillo y tenedor? ¿Qué decís? Os leo en comentarios.
Estoy intentando coger con la mano, pero no es viable, ¿eh? La voy a liar muchísimo, ¿eh? Y los coreanos no me están mirando muy bien. Esto a lo mejor sale mal, ¿eh? A ver. Está durísimo lo de dentro. Me voy a comer la gelatina y el troncho de raíz, ¿vale? No, me como la raíz primero solo, ¿vale? Huele a lima. Sabe como a lima. No tiene mucho sabor, ¿eh? Esto se comía, a ver si no se tiene que comer. Y ahora voy a probar la gelatina. Esto es lo que sabe a lima y le ha dado el sabor a lo de arriba. Esto sabe una barbaridad a lima. Muchísimo. Y hay que probarlo de dentro. Pero no puedo partirlo. Esto está congeladísimo. ¡Oh! Había que pegarle golpe. Acaba de eclosionar. ¡Wow! Lleva como una mermelada dentro. Me sabe como una mermelada de tomate, frambuesa, chocolate. La capa de fuera es un chocolate blanco, sabe chocolate blanco. Y luego dentro hay como tropezones de tomate y frambuesa. Muy loco. ¿Está bueno? ¿No está bueno? Pues ¿qué quieres que os diga? Lo que pasa es que, claro, la forma es Jesucristo, está muy guapo como lo ves, pero a nivel de sabor, a mí se me queda el pecho bastante frío. El Coliseo Romano va a ser lo que nos dé la victoria. Todas mis esperanzas están depositadas aquí. Y esto, deciros que yo lo hago para que veáis precios y que luego cuando vengáis vosotros no os pille con los calzoncillos en los tobillos. Porque a lo mejor venís aquí y dice, bueno, esto se veía muy bien en redes sociales, pero luego no lo pintan tan bien. Ya os digo yo que de momento la visita para ver bien, para sentarte, depende de tu amor por el arte. Ahora esto de aquí. Esto a mí me gustaría meterle un bocado, la verdad. Coger esto con la mano, está pegado al plato. Se va la galleta de Oreo y ahora vamos a proceder a cortar esto. ¡Ah! Está helado. ¡Ay! Me ha dejado despagado. Vamos a probarlo. Me recuerda a un helado de vainilla fusionado con el típico helado del Sundae del McDonald's. ¿Sabéis el cono? Pues me sabe eso ligeramente a vainilla. En teoría el interior es de mascarpone, pero no noto una presencia muy alta de mascarpone. Teniendo en cuenta lo que se ha pagado por las dos cosas, pues mi valoración respecto a Nudake es que es una fumada de petardos, está muy guapo verlo, pero tal vez sentarte a comer si no eres un apasionado del arte, pues yo solo me pillaría un cafecito y ya está, y echas aquí la tarde. Y después de un buen paseíto por Gangnam, toca algo que quería enseñaros y os lo comenté al inicio del vídeo. Hemos visto hoy dos sitios más o menos así un poco instagrameables, ¿vale? Un poco de postureo. Pero este sitio de aquí, Kim Jong-mu, es el dueño y creador de esta pastelería, que tiene su nombre. Él es uno de los maestros nacionales panaderos en Corea. Solo hay 16 en todo el país. El título solo te lo dan si cumples varios requisitos. Tener más de 15 años de experiencia, que tu producto sea un 10, innovador y que levante estándares, y trabajar en el gremio impartiendo clases. Una vez cumples eso, visitan tu local y si pasas la entrevista, obtienes el título. Mirad, voy a pillar esto antes de que me lo quiten, que solo hay una. Hay demasiadas cosas, ¿eh? Voy a pillar esto. Mirad el baguetón. Se te va la olla el baguetón. Mirad lo que hay aquí, ¿eh? Es que mirad esto de aquí. Aquí hay tartas que no he visto en mi vida. No sé, no sabes qué elegir. O sea, entras aquí y no sabes qué elegir. Deciros que de momento, sin haberlo probado, en relación calidad-precio, creo que es el mejor. 16 euros, un coste. Y este sándwich dicen que es Jesucristo. Yo lo veo, a priori, bastante sencillo. Lechuga, pepinillo, parece fiambre, será jamón cocido y queso con un poco de mayonesa. Esto la verdad que no tiene mucho misterio. Me sorprende que el pan esté tan bueno mientras que tienen los sándwiches en la nevera. Me parece alucinante. No es solo mayonesa, sino que también lleva pepinillo troceado dentro, cebolla y algo de col. Rollo como entre una salsa tártara, coleslaw, algo así. Esto me parece espectacular. Me comí una baguette de estas todos los días. Muy buena. Le toca el turno a la pizza loca y esta también se ve muy bien. Le han metido también arriba, le han metido el brilli arriba, que la verdad que me da un poco de toque. Oye, ¿esto qué lleva por dentro? Lleva como una ensaladilla. Están muy locos. Es una ensaladilla con mayonesa, cebolla, maíz, pimiento, aceitunas. No sé si lleva alguna proteína. Puede que lleve como un poco de pollo o ni eso. No, un poquito de jamón york, un poco de jamón cocido.
El pan está espectacular. Es una completa guarrada porque es como una barca inundada de una salsa extraña, también con matices dulces, pero combina muy bien con el crujiente del pan, el queso por arriba, lo han calentado un poquitín. Es que no entiendo nada. Le llegó el turno al Mont Blanc loco, que es como mi cabeza. Voy a pillar este trocito. Cuidado. Creo que esta es de las cosas que con leche gana por 1000, ¿sabéis? La textura es increíble, como si tuvieras entre las manos un mega croissant gigante y cuando le das un bocado muerdes todas las capas del croissant a la perfección, pues así. No tiene un sabor tan amantequillado como es el croissant convencional y lo que predomina mucho es la mermelada de arriba, que es como un almíbar con sabor a manzana. Es como, yo diría que es muy parecido como entre un panetone y un croissant. El Mont Blanc está de 10, ¿eh? Kim Jong-mo, increíble. Mi padre, te quiero desde aquí. Un beso. Con estas vistas nos despedimos del día de hoy, pero terminamos a lo grande y polémico, porque lo que tengo a mi derecha, Paris Baguette, es sin duda la mejor panadería cafetería, bueno, mejor no, pero más popular, más grande, más gigante de todo Corea. Esta panadería se caracteriza por varias cosas. La primera, porque tiene un World Record Guinness de Silk Roll Cake, es el rollo más vendido en el mundo. Se vendía uno cada 2 segundos, ¿vale? O sea, es una locura. Y la polémica viene a raíz de que hubo alguna negligencia con un trabajador, hubo una desgracia y no se gestionó bien, pegó un bajón espectacular. Pero os tenía que enseñar esto porque es un buque insignia de Corea. De hecho, es que creo que fue de las pioneras. Vamos para adentro y vais a flipar. Aquí la mayoría de cosas seguramente seguramente no, aquí la mayoría todo va a estar en paquetitos, será la más industrializada que vamos a ver. Protocolo, como siempre, pinzas y al lío. Mira qué bonito, el de Saya Boys. Mira. Mira qué pasteles hacen, ¿eh? Está guapísimo. Los pasteles son la caña, ¿eh? Los pasteles son la caña. A lo mejor luego saben a culo de mono, pero están espectaculares. A ver, la verdad es que el sitio más look de franquicia no puede ser, ¿eh? O sea, parece como un McDonald's. Pues es un McDonald's de pan. Tenemos aquí uno de los buques insignia que ya lo hemos probado anteriormente, que es el cream bread. En este caso va relleno de red bean. Y esto de aquí, ¿qué es? Es un poco, las comparaciones son un poco odiosas. Esto es un garlic bread, pero de pan de sal, ¿vale? Y lo he pillado para compararlo con lo que hemos probado anteriormente. Y tenemos aquí mi tarta favorita. Es la tarta de las 1000 capas. Bueno, no lleva 1000, pero ya me entendéis. En orden de lo que creo que me va a gustar menos a más, empezamos también por lo salado. Creo que este, si lo comparamos con el de Garlic Boy, va a ser un poco fiasco. Huele a ajo que tira para atrás y es un panecillo de sal. El olor a ajo es increíble. Es que me encanta. Me va como una crema, como una mermelada de ajo. Está dulce, rollo como si metes ajo, un poco de mantequilla, miel, azúcar. El bollito es bastante malo, posiblemente el peor que hemos probado hasta ahora. Y la mermelada de ajo, nada apetecible. Siguiente artículo, el pan de sal, pero con egg salad en su interior. Tengo mucha curiosidad. Espero mucho de este pan. Vamos a ver. Este se puede comer bastante bien. El pan de sal es bastante básico, pero está rico. La ensalada de huevo está muy buena, muy buena. Toque de sal espectacular y la combinación me parece muy agradable. No sé por qué en otras panaderías que hacen el salt bread tan bueno, ¿por qué no lo rellenan con más cosas? El salt bread no es el mejor que te vas a comer, pero la combinación es muy buena. Primer artículo, dulce. Un cream bread relleno de red bean. Es que me cuesta pensar, ¿eh? ¡Buah! Está siendo duro, ¿eh? Me da la sensación de cuanto más como en estos sitios, más como voy como borracho o como si no hubiese dormido en 9 meses. No sé qué me pasa, ¿eh? Vale, este artículo es como muy famoso en Corea y este en especial con red bean más aún, porque es de los pocos sitios que trabajan tanto el red bean. A ver, en teoría tiene que tener trocitos de red bean. Mira, sí que lo tienen. A ver. Estaba intentando ubicar a qué me sabía el pan y creo que solo con verlo a vosotros también os va a venir a la cabeza y sabe exactamente igual este bollete que un bollicao.
Me da la sensación con todos los artículos que hemos probado que sí, es como un sabor más industrializado que todos los que hemos visto anteriormente. Pese a que tengan su propia producción, entiendo que lo harán todo en masa para los miles de locales que tienen y de ahí que la calidad pues sea peor. También otra cosa, el precio también es más reducido. Han sido un total de 10 euros los 4 artículos. Último artículo, la tarta de 1000 capas. Voy a cogerlo porque esto se tiene que coger así. Así, ¿veis? En teoría va un crepe, nata, otro crepe, nata, otro crepe, así hasta el infinito y más allá. Y arriba le han puesto algo que no sé lo que es. ¿Sabéis cómo se come esto? Así. No puede ser que una tarta de 1000 capas del 7-Eleven esté mejor que esta. No puede ser, algo falla. Está mejor que esta. Eso es un despropósito. Conclusión de Paris Baguette con esta tarta tan mágica en mi mano. Me da la sensación de que era un gigante, sigue siendo un gigante, pero era un gigante muy fuerte y a partir de también esa polémica tan desagradable que hubo y con todo el nivel que ha subido Corea en relación a pastelería, panadería, etcétera, se ha quedado en un McDonald's de panadería. Si os pilla uno cerca y os apetece entrar y pillar algo por nada, por 10 euros, está tirado de precio, perfecto. Y si no, mi recomendación es que vayáis a una panadería real 100% coreana y pilléis ahí la mandanga, que seguro que aunque os cueste un pelín más caro, merece la pena. Dicho esto, no sé ni dónde estoy, está siendo duro, voy a echarme un rato. Mañana más. Día 4 y puede empezar mejor el día que con un aroma a café recién hecho, a pan recién hecho, a croissant recién hecho y no un croissant cualquiera. El mejor croissant de Corea lo tengo a mis espaldas. Stack Bakery, aquí lo pone, el croissant más perfecto de todo Seúl. Así que después de un buen entrenamiento, como están haciendo mis amigos allí, haciendo unas buenas abdominales antes de empezar, incluso con camisa, con camisa los abdominales se hacen bien, vamos a por él. ¡Oh, qué ganas tengo! Esto lo quería traer. Dicen que es uno de los mejores y es un ex chef del buffet más lujoso de todo Corea, que lo tenéis en el canal, que te vas a ver el vídeo después de verte este, del Shilla Buffet, menudo espectáculo de buffet, vas a flipar. La mofa de aquí es venir muy pronto, porque dicen que en torno a las 11, 12 se suelen acabar los originales, que son los que tengo aquí, y los de almendra, pero me fascina porque es una pareja y el tío está haciendo croissants ahí laminando a tope y luego pues te vienes aquí y arriba tiene el sitio mientras que esperas a tu order. Me parece espectacular, Me flipa cuando en un local son especialistas únicamente en una cosa, lo revientan, eso me parece algo increíble. Creo que es la clave para destacar en algo, especializarse en algo. En este caso no son especialistas en Shogun Pan, que viene a ser el salt bread, pero lo acababan de sacar del horno, recién sacadito, y he dicho, ¡ey! Ponlo aquí. Este está espectacular, ¿sabes? Mantequilla que tira para atrás, crujiente, sedoso en el centro. Tiene un toque salado, el sabor de la mantequilla, está muy jugoso por dentro, sedoso, esponjoso. Es que os diría que este es creo que el mejor, Este está buenísimo, Si le tengo que poner un pero, es que se me queda demasiado aceitoso en la base. Pero de sabor, textura, me parece 10. Y por cierto, todo lo que veis ha sido un total de 14 euros. ¿Caro? Ahora cuando lo pruebe esto os lo digo. Seguimos para bingo. Cafecito. Toda la calle, no os lo he dicho cuando he llegado, pero toda la calle huele a croissant recién hecho. Y antes de probar el de almendra, creo que la clave es probar el original para que no enmascare un poco el sabor, ya que este seguramente tenga un poquito más de azúcar. Así que esto de aquí es el santo grial de Seúl, el mejor croissant de todo Corea. Voy a cortarlo por la mitad porque vamos a ver si puedo apreciar el interior. No sé si el cuchillo me dejará. ¡Oh, sí que me deja! Vamos a ver esta barbaridad, Esto, no sé si estáis preparados en casa para verlo, ¡Wow! Se ve muy bonito, ¿no? ¿Esto no se ve precioso? Es una delicia, Es una delicia. Si mis amigos de España que me estáis viendo ahora mismo, todos aquellos que tenéis hornos, panaderías, que me he dejado caer por vuestros hornos, os dedico este bocado. No soy un experto en croissant, no soy un experto en hojaldre, ni en panadería o un completo amateur, pero esto tiene pinta de acercarse bastante a lo que es un 10. Lo digo por el hecho de la armonía que tiene, es como una nube dentro, no se queda seco, está jugoso, está crujiente.
Es una obra de arte, ¿eh? Esto, desde luego, si venís a Seúl, hay que probarlo, esto es un must. Posiblemente sea el mejor croissant que me he comido en mi vida, ¿eh? Y aquí el de almendra tiene una pinta también espectacular. Creo que este me va a gustar mucho, ¿eh? Creo que este me va a gustar muchísimo. Huele muy bien. Esto es una barbaridad. No me sabía almendra porque tiene como trocitos, virutitas de chocolate, pero luego te deja como un regusto a almendra. Está increíble, a diferencia del anterior se queda mucho más prensado. Está buenísimo. Es de las mejores reposterías que me he comido en mi vida, sin coñas, ¿eh? Es increíble. Así que yo os lo dejo, opción a tener en cuenta si eres un apasionado de los croissants. A mí, si tengo que elegir, bueno, pillaría uno de cada, pero creo que me ha gustado más este, pese a que ha sido de los mejores croissants que me he comido en mi vida. Este de aquí me gusta más porque lleva un poquito más de traca. Ya sabéis que yo no soy muy de dulce, pero está espectacular. Os tengo que contar algo sobre el siguiente destino que os va a gustar mucho. Lo primero, que está en el distrito de Gangnam, 20 minutos de donde estábamos. Y lo segundo, que ya he venido aquí. Esta es mi segunda vez y es que os lo quería enseñar un día, no recuerdo si fue el segundo o así, pero se había agotado lo que teníamos que comprar, la mejor baguette del mundo. Bueno, del mundo no, pero de Seúl sí. Y lo tengo aquí a mis espaldas, se llama Flour Artisan Bakery y he venido mucho antes, cruzo los dedos, para que le queden baguettes, porque yo entré aquí, me senté toda la pirula y luego ya resulta que no habían baguettes, así que me toca volver otra vez. Vamos para adentro, vamos a cruzar los dedos para que tengan baguetones. Qué bien huele, por favor. No, el mostrador es increíble. La cafetería también está preciosa, mira toda la gente esperando. Voy a preguntarles si tienen baguette. Me encanta cómo la cocina está abierta, están haciendo todas las elaboraciones del hojaldre, amasándolo. Espectacular. Vale, os explico cómo funciona. Yo esto el otro día no lo sabía. Tú tienes que venir por la mañana, ahora mismo son las 11, y pillas la barra de pan, llamando el ticket, tú la compras y luego a partir de la 1, que se ve que empezarán a hornearlas, vienes y la recoges. O sea que si os apetece probar la mejor baguette de todo Corea, tenéis que venir por la mañanita pronto, porque seguramente si venís más tarde de las 11 a lo mejor ya no tienen, la compráis solo una por persona y luego venís a partir de la 1 para comérosla. Yo voy a ir a alguna charcutería a ver si tienen jamón serrano y un tomatito y me hago una buena baguette. Me gustaría, aquí no hay jamón serrano. La tenemos por fin, la mejor baguette del país, número 1 en toda Corea. Y vamos a empezar por esto. Mira que solo quería venir aquí a pillar la baguette y ya está, pero he visto 4 cosas, digo, habrá que comparar, habrá que probar y me he venido arriba. Ahora la duda es, ¿la rompo con la mano o le meto un bocado? Yo creo que mejor bocado, ¿no? Está muy bien, pero entiendo que los coreanos no se lo comen así, ¿no? Para mí es algo totalmente raro el comerte el pan solo, pero aquí en Corea hay gente que se lo trocean y se lo comen así, directamente el pan solo. Y claro, yo que vengo de España, que el pan se come con 9 kilos de fiambre dentro, me resulta algo un poco catatónico. Pero lo que vamos a hacer es abrirlo para ver el interior de este pan. Se ve muy bien, ¿no? Pero tampoco me dice nada. Esto, chicos, está muy buena, pan espectacular, pero ¿qué queréis que os diga? Como un pan que te puedes encontrar en cualquier horno de España, sinceramente. Después de esta experiencia religiosa con la baguette, vamos a probar este croissant que también lo ponen de los mejores de Seúl. Deciros que ya de look se ve un poquito más pochete que el anterior. Muy bueno también, muy rico, muy equilibrado, menos crujiente que el anterior, también no tiende ni a ser exageradamente dulce, ni salado, el equilibrio lo veo perfecto, muy bueno también, ¿eh? También se ve muy bonito, pero la diferencia significativa es que está algo más seco, no está tan esponjoso, tan jugoso, tan aireado, alveolado, llamadlo como queráis. Lo de dentro del anterior era Jesucristo. Ahora debo decir que este croissant no está nada mal, está muy bueno. El lacito loco que se puso de moda en Corea, había que probarlo y yo creo que va a tener una textura y un sabor similar al croissant de almendra. A ver. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué bárbaro! Esto está espectacular. Lo de dentro es como una nata con mermelada o con fresa. Mucho mejor el croissant. Ahora también deciros que es mucho más calórico y muchísimo más dulce. Y ahora esto de aquí, que no sé cómo comérmelo, la verdad, porque esto está durísimo, pero durísimo. Le voy a meter un bocado y puede que me parta un diente. Oh, un poco seco, ¿no?
Va relleno de crema y es una crème brûlée hecha pastel, básicamente. La masa está bastante más prensada, está rica, tiene como toques a limón y lo de fuera se queda súper caramelizado y luego le acompaña la crema de crème brûlée. Es original, está bien, pero se me queda un poco ahí en tierra de nadie. No me termina de gustar. De hecho, a mí que lleve tanto caramelo no soy muy fan. Por un total de 17 euros, Flour no está mal siempre y cuando pues a lo mejor lo vengas de España y no estés acostumbrado a comerte un pan recién hecho, una baguette clásico tradicional. A mí personalmente no me ha sorprendido, el resto de productos están muy bien, hay mucha variedad y la cafetería está muy guapa. Entre panaderías, algo que os recomiendo hacer si venís a Corea es esto, ¿vale? Este es muy importante, este ejercicio. Puede salir muy mal esto, ¿vale? Esto va que flipas, para recuperarte, para echar el croissant entero. Te quedas aquí un rato, te revive, madre mía. Pero ¿cómo subo ahora? ¿Cómo subo ahora? Ostras, casi me da algo. Y como merendó la cena, toca Passion 5. Algo que os recomiendo es hacer algo de actividad física como he hecho yo. La actividad física coreana vais a encontrar ese tipo de parques. Yo estoy nuevo ahora mismo, ¿eh? Yo me podría comer 7 panaderías ahora mismo. Estoy como un chiquillo de 3 años. Y este sitio es la panadería más lujosa y más grande de todo Seúl. Más de 300 artículos tiene en su interior. Yo estoy nervioso y un poco excitado. Vamos para allá. Esto es la panadería, ¿eh? Esto es la panadería. ¡Qué aberración! Todo es la panadería, ¿eh? Esta es la panadería más salvaje que he visto en mi vida. Nada más entrar, tienen aquí como movidas no sé si de la harina o algo así. Te ponen un vídeo. No, esto es una fumada de petardos. Y además, esta quería enseñarosla. Una por la magnitud que tiene y otra porque tiene muchas opciones para comer o cenar, que es lo que ya hacía falta. Esto es lo más heavy que he visto en mi vida, ¿eh? Esto es lo más salvaje que he visto en mi vida. Esto es una panadería. O sea, ¿esto qué es? Esto es lo más bestia que he visto en el mundo. Hay demasiados estímulos. Tano, relájate un poco las tetas, estás demasiado nervioso. A ver cómo os explico esto uno a uno, porque hay más de 300 artículos literalmente. Vamos a empezar por ahí, es que no lo sé, es que mira por donde mires hay cosas espectaculares. Tenemos aquí una sección que es de platos preparados que se ven increíbles. No sabéis cómo se ve esto. Rollo, por ejemplo, baguette, mini sándwiches, pan de chapata, una ensalada con higos. Luego aquí tenemos la sección de panadería, parece ser con un tipo de fritura, etcétera, o a la plancha, porque esto de aquí son bolas fritas que no sé qué son, pero tiene una pinta de locos. Tienen muchos tipos de panini, churros también, algo de bagel, croissant Dubai Chocolate. Atención con esto, ¿eh? El best pone ahí, madre mía, esto lo carga el demonio. Pero es que aunque le dé la vuelta a esto, no me lo voy a acabar. Es que hay 30.000 cosas. Hay canutos aquí gigantes, conos, creaciones extrañas. Pero ¿me podéis explicar estas creaciones? ¿Me podéis explicar esto? ¡Qué barbaridad que es! Es precioso. Esto no me lo quiero comer, lo quiero dejar en la mesilla de noche. Todo lo que veis aquí tiene un precio de unos 26-28 euros. El sitio de momento más caro. Hasta la fecha también deciros que llevo un platazo de pasta espectacular. Lo primero que vamos a hacer va a ser probar la pasta, que me la ha calentado durante, no sé, 30 minutos, una media hora ha estado calentándose. Un ragú con stracciatella de burrata y pasta en la base. Huele espectacular, ¿eh? Mirad esto, mirad esto. Bueno, pero esto es este nivel de pasta, pero ¿estáis viendo la cantidad de carne que lleva esto? Oh, vamos a probar esto. Otra cosa no, pero pizza y pasta he comido mucha en mi vida. Y esta pasta, hecha en un horno, una panadería coreana, un poco rollo para llevar, está increíble. La materia prima es alucinante, lleva muchísima carne deshilachada a baja temperatura, el punto de acidez del tomate es perfecto, la mozzarella se queda de 10, esto es alucinante. Y el punto de la pasta tiene una mordida, no llega a ser al dente, pero una cocción perfecta. Quiero que veáis cómo va de carne, está de 10. También lleva un sabor bastante intenso a orégano fresco. Alucinante, ¿eh? El turno le toca a la croqueta gigante coreana rellena de curry y carne. Yo no me aguanto, le voy a meter un bocado a este. ¡Qué barbaridad! Es una masa que me recuerda a la masa como una bomba. No es dulce, no es salado, una masa neutra. Y dentro lleva un curry de ternera muy intenso, súper intenso. Y lo de fuera muy crujiente. Muy bueno, ¿eh? Esto está espectacular, lo único que lo carga el demonio, ¿eh? Vamos con esta creación invento coreano.
¡Oh, qué bueno está! Me recuerda a la masa de un croissant más que a la de un bagel. Y lo que me gusta es que se queda por fuera el queso todo gratinado, pues todo el exterior sabe a eso. Aquí el bacon. Yo digo, me sabe ahumado también. Cuanto más te acercas a la parte del bacon, más matices ahumado te aporta. Me fascina. Momento del buque insignia de Passion 5. Me está fascinando Passion 5. Me encanta. O sea, es una sacada que la ponen encima de la mesa y dice, aquí estoy. Esto entiendo que se comerá así, ¿no? Rollo como flanecito, ¿no? A ver, rollo panacota. Esto está increíble, ¿eh? Esto está increíble. Abajo tiene caramelo. Voy a pillarlo con caramelo a ver si mejora. ¡Wow! Este pudding está alucinante, está increíble. Un sabor intenso a leche, me recuerda a unas natillas, me recuerda de hecho a mi infancia, a las típicas natillas caseras que te hace tu abuela en casa, pues me sabe exactamente igual a eso, muy avainillado, ligero toque caramelo, me gusta pero tampoco me aporta nada. Aquí lo podéis ver, mirad cómo se ve, es alucinante, es una maravilla de postre. Le toca el turno a uno de mis postres favoritos, la castela. Es un mega bizcocho. Huele a mantequilla, huevo, la textura es esponjosa, fluffy, ligeramente húmeda y esto estaba deseando hacerlo desde que lo he visto. Eso es de las mejores cosas que existen. Me recuerda entre una fusión de bizcocho y tarta de queso. Es una textura como cremosa, húmeda. Qué bueno, qué equilibrio tan perfecto. Oh, me termino esto de aquí. Bueno, no me lo termino, me lo voy a llevar a casa. Que duerma hoy conmigo. Mañana más. Último día y yo creo que hemos conseguido el objetivo. Esto se merece un like y una suscripción si no lo has hecho ya, porque además el último día viene cargado, viene gordo, igual de gordo que lo que tengo a mis espaldas. Esta panadería es la más antigua de todo Seúl. Desde 1946 sale en Wikipedia, es gigante, millones de artículos y os las tenía que enseñar sí o sí y la he dejado para el final porque sé que os va a gustar. Eso sí, la ruta de hoy no la hagáis en casa, ¿vale? No la hagáis porque me voy a pasar todo el día trenes y autobuses para traeros los sitios que os quería enseñar. Espero que me dé tiempo a enseñaros el último sitio que os va a encantar, pero antes vamos a ponernos hasta arriba y a desayunar en la panadería más antigua de todo Seúl. Vais a flipar. Vale, lo primero que encontramos es un estante todo de pan de molde de diferentes tipos. A los coreanos ya sabéis que les encanta, como habéis visto en los sitios anteriores. Tienen también la sección de los bolletes con salchichitas. Les encantan los bolletes con salchichitas. Estos los hemos probado ya, son muy típicos en Corea. Aquí tiene algún bagel, algo que probamos ayer, el mismo de curry. Tienen de todo, tienen 30.000 estímulos. Lo bueno de esta panadería es que es súper grande, súper amplia y puedes por aquí pasear antes de coger el bandejón, hacer la típica. Tienen absolutamente de todo. Voy a hacer una cosa, voy a mirar el cartel de qué es lo más vendido y lo trincamos al desayuno, que estoy recién levantado, no sé ni dónde estoy y con tantos estímulos me va a dar una embolia. El bandejón lo pillas, lo pagas y te sientas. Y si quieres café, como es mi caso, que acabo de pillar, está al fondo la cafetería y te pillas un cafecito o lo que tú quieras y lo pagas aparte. Empezamos con el mega sándwich de mandanga. Lleva una ensaladilla coreana y voy a abrirlo así. Esto es lo que yo quería. Wow, voy a pillar el troncho gordo. Vamos a inaugurar la panadería más antigua de Seúl. Este bollo, como un pan de leche, me recuerda como a la masa del bollicao, pero con anabolizantes porque está increíble, está buenísimo. Es de los mejores bollitos que nos hemos comido, ¿eh? El interior es como entre una ensaladilla rusa y un coleslaw, pero con mucha patata. Está muy buena, pero le falta un poco de sal. El bollo está increíble. Y ahora vamos a esta parte que es el helado, no me quiero esperar más antes de que se me derrita. Y esta es la pinta, esto lo habéis visto, ¿eh? Lo único que el de Japón lleva una lámina de chocolate negro dentro. Un traguito de café para limpiar el paladar. No está mal, nada especial, pero está bueno. Esto es lo más emblemático de aquí, ¿eh? Qué buena está la nata de dentro. Qué sencillo el postre, pero la verdad que a mí es lo que más me gusta. Barquillo, dentro es una nata dulce, no en exceso, con mucho sabor a leche. No sé si tendrán sus propias vacas, ahí un cuadro de las vacas. Me encanta este heladito. Le toca al bollete de Red Bean, el favorito de mi hermano Changmin. Y la última vez fue un poco de decepción. Yo creo que este va a estar mejor. Lo vamos a abrir así para que veamos bien el relleno. Uy. A ver. Ah, no lleva mucha mandanga. Este interior es otro rollo. Lleva nueces dentro. Judía roja, ligeramente dulce. Tiene como algún toque a canela también.
Está buenísima esta pasta de red bean, ¿eh? Y ahora hemos llegado a mi gran aliado. Por cierto, vamos a ir a un sitio donde solo hacen castelas. Cruzo los dedos para que esté abierto y os lo pueda enseñar. De momento le vamos a meter mano a esta. Yo le voy a meter un bocado aquí, aunque me rompa la mandíbula, ¿vale? ¿Esto sabéis cómo se come? Os lo voy a enseñar. Se come así. Es un bizcocho muy neutro, no está muy dulce, tampoco sabe mucho a mantequilla, está espectacular, ¿eh? Esto de aquí, ¿sabes lo que voy a hacer? Lo voy a guardar y a la noche con 1,5 litros de leche antes de dormir me lo voy a comer. Ya es el último día, cerramos, colofón final y cierre de broche de oro y diamantes. El siguiente spot está en un sitio que seguro que venís porque es precioso, yo os recomiendo que vengáis aunque sea a dar un paseíto, que está en Ikseondong, que se llama Hanok Village, que Hanok es la casa tradicional coreana y son muchas tiendecitas pequeñitas. Atención con la fumada, hemos llegado, mirad esto. El sitio se llama Rain Report y básicamente emula como si estuviera lloviendo todo el tiempo. Tú te tomas el café aquí y es como si estuviera lloviendo. Te vienes cualquier día y está lloviendo. Lo que me temía. Tampoco tienen en exceso, por no decir nada, solo hay 4 bizcochos. Esto es una castaña de manual, ¿eh? O sea, postureo, yo lo había visto en redes sociales, molaba un montón, me habían dicho que estaba muy chulo y tal. Se me queda el pecho frío. Si os digo que no me voy a pillar ni un café y nos vamos al siguiente, ¿qué me decís? Pero no os preocupéis porque os traigo la opción a 15 minutos de donde estábamos. Muy poca gente lo conoce, se llama Noted. En su día fue muy viral porque son donuts coreanos y no habíamos sacado un sitio únicamente de berlinas, donuts o saltbread, que en este caso también lo realizan. Los más golosos no me vais a decir que esto no se merece un like. Yo esto lo hago por vosotros y es que Noted es la cafetería, panadería que tiene unos donuts y berlinas premium. Desde el 2016-2017 lo llevan petando muchísimo. Se hicieron súper virales y ahora puedes disfrutar de la misma experiencia sin tanta gente. Y lo que tenemos aquí son los buque insignia. Vale, pero antes de probar la mandanga esta, vamos a probar el Original Glaze. Lo ideal es que esté calentito, este no lo está más frío que el corazón de tu ex, pero vamos a probarlo para salir de dudas. Un glaseado muy grueso, demasiado grueso para mi gusto. El donut es un 5,5. El interior se queda demasiado seco, la textura requiere como demasiada mordida. Está bien, está rico, no es muy dulce su interior, pero el glaseado tan gordo, la capa de fuera, me corta un poco el rollo. Me gusta que sea más suave el glaseado de fuera. Sí, esto es un 5, no pilléis Original Glaze. Vamos a probar la bomba loca, ¿vale? Esta tenía que pillarla. 1000 veces mejor que el donut. Entiendo que será la misma masa, pero bueno, puede que sea diferente también incluso, ¿eh? Al ser menos cantidad, es mucho más agradable cuando lo comes. La trufa de dentro, buenísima. Nada dulce, nada empalagosa. El equilibrio me parece perfecto. Vamos a probar el Boston Cream y luego los dos buque insignia. Esto pesa una barbaridad. Pesa una barbaridad. En teoría, Boston Cream relleno de crema. La crema está buenísima. Este le mete 30.000 vueltas al de trufa. La crema está espectacular. Muy, muy buena. De momento el mejor. Deciros que ha sido un total de 16 euros, junto con un café. Precio bastante caro para lo que estamos acostumbrados en Corea. Yo entiendo también que en su día se hizo tan viral y también subirán un poquito el precio. El maravilloso Sokumpan que tanto hemos comido durante estos días. Este en teoría va relleno de boniato, es la especialidad de lo más vendido. Vamos a ello. Me recuerda a la crema del Boston Cream, de hecho creo que es exactamente la misma. Es algo diferente, me sabe como un poco a boniato. Y luego lo de fuera, ¿por qué le ponen el serrín este? No me aporta nada el serrín, no tiene ningún sabor. La masa del Sokumpan está buena, pero la hemos comido mejores. Creo que el Boston Cream estaba más redondo. Y ahora sí, llegó el elegido, el niño mimado de la casa, el que lleva nata como si fuese gratis. Es una nata con crema, ¿eh? No sabe a nata por completo. No está excesivamente dulce. La masa está muy buena. La masa es como la del Boston Cream. Es una berlina. En orden de lo que más me ha gustado, yo os diría que Boston Cream junto con el buque insignia sería una nota de un 7,5 más o menos. Y el resto se me va muy bajo. Teniendo en cuenta que mis gustos tampoco son muy de donuts, etcétera. Me gusta más lo que son pues las castelas y esas cositas para mojar en leche y tal. Ahora bien, si te molan los donuts, eres un fanático de las berlinas, este sitio te lo tenía que enseñar, que sepas que está, te vienes, te metes 4 o 5 y te vas contento a casa. Otro paseíto más y os enseño el siguiente sitio. La merendola y casi anocheciendo, vamos a meternos entre pecho y espalda algo de mis cosas favoritas. Lo he dejado para el final, mi sueño hecho realidad. Es un sitio donde solo hacen castelas.
Es algo muy loco, sale en la televisión de Corea, es mega viral, mega famoso, y antes de daros mi top 3 de todos los locales que hemos visitado, había que probarlo y cerrar con broche de oro. El único hándicap es que solo tiene una mesita pequeñita, aquí es todo para takeaway, vais a flipar. Así es como me voy a poner, ¿vale? Como mi colega el Piggy. Lo dejamos aquí a mi colega y nos relajamos un poco porque esto no termino muy bien de entenderlo. Tu colega el menos calentado, ¿vale? ¿Qué hago yo con esto? Si tengo un Castela para un año. Os prometo que me voy a partir la muñeca, ¿eh? Me voy a partir la muñeca, pero ¿qué barbaridad es esta? Este sitio es el paraíso, ¿eh? Este es el paraíso para los amantes de la Castela, el bizcocho mágico. Deciros que tienen un precio de unos 9.000 a 11-12.000 wons. Eso sí, yo creo que en relación tamaño-precio con los que puedes encontrar en 7-Eleven o en cualquier horno, vale la pena, ¿no? Es que esto es gigante, os lo prometo, ¿no? Es que es una barbaridad. No sé si en vídeo parecerá lo tocho que es, pero es que es locura. Esto lo ideal es cortarlo y comerlo como una persona normal, pero sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Esto ahora mismo me lo pasaba por el pecho, pero voy a darle un bocado. No puede cerrar mejor el 100 horas, ¿eh? No puede cerrar mejor, ¿eh? ¿Cómo está el castelón? No es excesivamente dulce, la textura es perfecta. Esto va con leche, siempre lo sé que te lo puedes comer, pero esto va con leche. Lo que tengo curiosidad es el que va relleno de queso, ¿vale? Vamos a meterle un bocado ahí, ¿vale? Donde tiene bastante queso. Me sabe exactamente igual que la otra. Puede ser que un pelín más salada, pero es que el queso de tranchete cheddar americano tampoco es que tenga un sabor muy predominante, ¿no? No lo entiendo muy bien esto. Tiene un precio de 11.000 wons, 2.000 wons más que la original, y para mí sabe exactamente igual. El libro del Señor de los Anillos, versión extendida, con dibujos y créditos de su creador, ¿vale? Porque mirad esto. Mirad esto de aquí. Esto es lo más salvaje que he visto yo en mi vida. Una Castela de chocolate con pepitas de chocolate, crema recién hecha, que por cierto la hacen al momento. Te dicen que te tienes que esperar unos 10 minutitos aproximadamente a que la monten al momento, cosa que me ha parecido un detalle espectacular. Vamos a ello. Vale, venga, muy bien. Esta está tremenda, ¿eh? La Castela mantiene la misma esponjosidad, pero con un sabor a chocolate, toque justo. Eso es para mancharte. Yo metería la cara ahora sí aquí dentro. Esto yo creo que es ideal para cumpleaños, movidas así. Tú solo es una estupidez. Pierdes esto tú solo es de ser un completo loco. Ahora sí, vamos a dar el veredicto del top 3. ¿Y si me acuesto aquí? Lo prometido es deuda. Me voy con un regalito. Feliz a dormir con mis cojines de Castela, y el top 3 os lo tengo que decir ya mismo, empezando por el número 3. Me ha costado mucho decidirme, pero tengo que decir que Stack, el mejor croissant de Seúl, es un buen sitio. Además de tener croissant, tienen el salt bread, que lo hacen buenísimo, y es un sitio que está muy bien. Si vienes a Seúl, vale la pena venir. En top 2 diría Kim Jong-mu, la pastelería, panadería que realizan todo tipo de panadería coreana y especialidades coreanas a una relación calidad-precio muy bien, estando en el barrio de Gangnam, y a mí me sorprendió gratamente. Tenéis todas las opciones que podéis encontrar en cualquier pastelería a un nivel muy alto e incluso panes muy top que en otros sitios no tienes. Y el top 1 se lo lleva... No se lo lleva Castela, aunque lo guardo en el corazoncito. No entra dentro del top 3 porque es de estar completamente enfermo, solo venir para esto, pero lo tenía que enseñar. Se lo lleva Passion 5 en el distrito de Itaewon. A mí me dejó sin palabras. Es la panadería más salvaje que he visto en el mundo. Es una completa locura. Incluso la planta de debajo. Opción también muy buena si os queréis pillar unas ensaladas, si os queréis pillar unas pastas. Tienen de todo, absolutamente de todo. Y todo recién hecho al momento. Es una barbaridad. Está increíble. Y en relación calidad-precio, la verdad es que está muy bien. Así que dicho esto, solo te puedo dar las gracias por quedarte hasta el final en esta aventura muy absurda pero divertida de más de 100 horas comiendo panaderías coreanas. Ha sido duro. Necesito una cama y no quiero ver un pan coreano en mucho tiempo. Si no te has dejado la suscripción, no sé qué estás tardando, y el siguiente vídeo de Corea te va a flipar. Te dejo uno por aquí que te va a encantar y te mando besos y abrazos con sabor a Castela. Tengo Castela posiblemente para dentro de 1 año y medio. Os quiero.